buenas tardes a todos, bendiciones, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Infinitas gracias para todos. Un honor compartir. Sanando juntos, perdonando juntos, estudiando juntos las notas. Gracias a todos, hermanos preciosos, valiosos, poderosos, obradores de milagros. Ahí vamos. Gracias. Gracias para todos. Muy bien, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a seguir con el estudio de las notas y comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que él desee. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Infinitas gracias. Bienvenido, San Miguel. Te hago ¿Estamos tú y yo nada más? Por el momento sí. Te hago coanfitrión, ¿vale? Ya puedes dar entrada a los hermanitos que se quieran apuntar también. Ya hemos hecho la invocación. Vamos a ir ubicándonos en por dónde estábamos. Estamos viendo las notas en la página 126. Nos habíamos quedado en el T1B 36B, lo cual corresponde al principio. Hemos visto el principio 31. ¿Principio 31? 41. 41. Uh-huh. ¿Lo leo? Si quieres, para recordar, claro que sí. Vamos repasando. 41. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. Gracias. Y precisamente hoy vamos a comenzar por el punto que correspondería en el libro de San Robert Perry. Estaríamos en la página 31 de San Robert Perry y corresponde para San Robert Perry sería el principio 42. Esto correspondería al párrafo 2. Buenas tardes, Adela. Hola, tanto tiempo, familia. Hola, bendiciones, hermana, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal por la ilusoria cordillera? Wow, perdonando permanentemente, sí, llorando en lágrimas, sí, muy fuerte, sí. Estuve en 2 lugares, en San Fabián de Galico y en El Carmen, con amigos, sí. Y ahí, observando, quietamente, mirando, perdonando, muy potente. Me acordaba mucho de ustedes. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Hemos estado juntos siempre, claro que sí, cariño. Ya.
Qué bien, qué bonito. Siempre juntos. Gracias. Genial. Gracias a ti y a todos. Una bendición compartir. Santa Sandra Bruñoni, Santa Itzi Estrella, gracias. Pareciera que los hermanitos están tardando un poquito más en conectarse. Bueno, pues comenzamos. ¿Por dónde vamos? Estamos en el T1B 36B. Empiezo con las notas. Ahora volvemos a la distinción fundamental entre milagros y proyección. El estímulo debe preceder a la respuesta y debe recalcado con mayúsculas. Y también debe determinar o al menos influir, evocar en él el tipo de respuesta que evoca. Estamos dentro de, bueno, lo voy a decir ahora, las relaciones entre el estímulo y la respuesta son extremadamente íntimas, extremadamente recalcado en mayúsculas. La terminología conductista aquí es porque esta parte trata de la conducta. Hola, Santa Julia. Te nota que llegó Santa Julia. Hola. Hola a todos. Bienvenida, gracias. Ay, chipu, ay, Buenas chipu. tardes, Santa Julia. Hola. Hola, Santa Nelly, gracias. Hola a todos. Gracias. Hola. Hace frío, mucho frío. Aparente. Pareciera. Gracias. Rita, cariño. ¿Qué tal? Ya. Chichu. Bueno, ya me la llevo. Ven, Vale, vamos, muy bien. vamos, Tati. Gracias. Bueno, hasta ahora. Os amo. Os amo. Vamos, Tati, ven. Te amamos, nos amamos. Nos amamos. Hola, Santa Nelly. Santa Nelly, buenas tardes. Hola. Y esto me Venía a correr la cosa. Wow. Pues ya estás aquí, gracias. Muchas gracias. Acabamos de leer el T1B 36B. Y voy a comentar un poquito esta parte. En algunas ocasiones lo hemos dicho ya para que quede claro. El conductismo sería un área o una vertiente de la psicología que se centra fundamentalmente en estudiar el comportamiento. Digamos que fueron unos psicólogos, una serie de psicólogos que propiciaban el estudio de la conducta como lo que realmente podía ayudarnos a vivir mejor, ¿no? La psicología al fin y al cabo no deja de ser un intento de la filosofía de ser una ciencia. Es un intento de implementar el método científico para observar la mente, su funcionamiento y cómo hacer que el ilusorio hombre esté bien adaptado al mundo. Entonces los conductistas viene de conducta y estudian fundamentalmente el comportamiento observable. Entonces, como la psicología pretendía ser una ciencia y es una ciencia que estudia aparentemente al hombre, que es ilusoriamente un sujeto muy variable para ser estudiado, o lo que es lo mismo, parece ser difícil de prever sus comportamientos, sus maneras de actuar en el mundo, pues muchos psicólogos optaban porque solo lo meramente observable era válido. Entonces este tipo de psicólogos pues podrían denominarse conductistas, porque muchos de ellos llegan a un extremo con respecto a la mente, hablando de la mente como una caja vacía, como una caja hueca, a la que no hay que darle importancia ninguna porque total los procesos psicológicos que se dan no se pueden controlar, contrastar. Posteriormente surgió aparatos de medición pues como la resonancia magnética funcional, instrumentos de este tipo que ya permitían
medir la actividad aparentemente de lo que es el cerebro, el encéfalo, cerebro, cerebelo. Y entonces, bueno, pues ahora ya también tenemos ese tipo de instrumentos para ver qué parece estar pasando de actividad fisiológica cuando un sujeto está pensando, ¿no? Porque hoy en día se hacen se rastrean mapas de qué áreas del cerebro parecen activarse cuando pensamos en algo o pensamos de una manera determinada, o si lo que pensamos tiene más que ver con un área del pensamiento, por ejemplo, la visión, la vista, sabemos que se localiza más en la parte posterior del cerebro. Cosas de ese tipo. Se pueden hacer pruebas para ver qué ocurre cuando alguien piensa de una determinada manera. Pero en la época de la que estamos hablando, de San William, Santa Helen, pues los conductistas parecían tener bastante importancia. Fue algo que se estudió mucho, ¿no? La conducta como vía de tratar los problemas en nuestra adaptación con el entorno. Entonces, básicamente los conductistas pues fundamentaban sus estudios en los estímulos y las respuestas. A tales estímulos se dan estos tipos de respuesta. Entonces, como vemos aquí, Jesús nos dice que lo que hacemos con el ego, porque como el ego es lo concreto, para cada individuo, por eso cuando veamos el tema de las necesidades, que en el compendio ya hemos pasado por ahí, Jesús nos dice que realmente estudiar una jerarquía de necesidades general para trabajar cada uno con nuestro ego no tiene mucho sentido. Lo que habría que ver es nuestra jerarquía de necesidades aparentemente individual, porque esos son nuestros ídolos, ¿no? Lo que creemos que nos va la vida en ello, cada uno de forma aparentemente particular, porque nos hemos contado así la película de forma concreta. Por eso Jesús nos dice aquí que las relaciones entre el estímulo y la respuesta son extremadamente íntimas, que es lo mismo que decir extremadamente personales. Lo que para uno es valiosísimo, el otro no le importa nada. Por eso tenemos tanta variabilidad y tenemos interacciones tan cambiantes, tan volubles, tan inestables, porque cada uno, aparentemente, el ego, cada aspecto de la mente, se forma una película concreta de cómo es su vida y a qué le da valor en ella, ¿no? ¿Qué ídolos sostenemos? Yo sin esto no podría vivir, y el otro, para el otro, eso que tú consideras valiosísimo, pues no significa nada, no tiene ningún valor, esta está loca, mira lo que le da importancia. O sea que cada uno, por eso pues Jesús nos lo pone en evidencia, ¿no? Que cada uno tendría que querer observar pues esos sustitutos del amor que estamos sosteniendo, ¿no? Muy bien. Santa Gida me pareció que está por aquí, sí, pero está fuera del Zoom. Santa Gida, quizás que no se pueda conectar. Bueno, pues ya nos dirás algo, hermana milagrosa, gracias. Entonces, sigo un poquito más, T1B36C. La conducta es respuesta, es una respuesta. Página 127. Así que la pregunta, ¿respuesta a qué?, se convierte en algo crucial. T1B36D. A través de se convierte en algo crucial. Los estímulos de todas clases son identificados a través de la percepción. Percibes el estímulo y te comportas de acuerdo con él. De esto se deduce que entonces, así como percibas, así te comportarás. Y ahora pues le damos paso a Santa Nelly para que nos lea la parte de San Robert Perry, que estaríamos en el 42, página 31. Gracias, bendiciones, bienvenidos a todos. Sí, no puedo conectarme.
Hello. Principio 42. La plenitud es el contenido personal del milagro. Por lo tanto, Perceptual. corrige o expía. Contenido perceptual. ¿Ah? Contenido perceptual. Pareciera que habías dicho personal, ¿no? Perceptual. Sí. Por lo tanto, corrige o expía por la falsa percepción de carencia. Expía la falsa percepción de carencia. Y ahora nosotros podemos regresar a la distinción fundamental entre los milagros y la proyección. Y aquí tenemos un pie de página, ver la discusión acerca del principio 35, parágrafos 3, 7 y 11. ¿Los miramos? ¿Estás Pero leyendo? en el libro de él. O sea, a ver aquí. 35. Vamos a ver. Sí, En este mismo libro, principio sí. 35, en el párrafo 3 dice, la proyección todavía tiene esta connotación de expulsar o de arrojar algo, porque esta involucra arrojarle a alguien más o expulsar para alguien más algo que tú no quieres porque lo consideras peligroso o amenazador. Esto es lo opuesto de la regla de oro, lo cual la ha invertido. Y por eso, al haberla invertido, lo opuesto a los milagros, es decir, la proyección, le sigue automáticamente. Y luego en el párrafo 7, es cierto que la mente puede fabricar proyecciones, así como también puede hacer milagros, pero no es verdad que estas proyecciones sean reales. Cualquier psicólogo entendería esto. Y esto es lo que quiere decir: la verdad os hará libres. Y aquí hay una notita que dice: la proyección particular se refiere aquí a proyectarnos nosotros mismos desde el cielo, así como lo hizo Lucifer. Esa proyección, en otras palabras, no fue más real que ninguna otra proyección psicológica. Y luego tiene en el 7, arrojar hechizos, lanzar hechizos solamente significa afirmar el error, y el error es carencia de amor. Cuando una persona proyecta su falta de amor hacia otros, lo que hace es que los aprisiona, pero solamente en la medida en que refuerza los errores que ellos han cometido que ellos ya han cometido. Y volvemos aquí. El estímulo tiene que preceder a la respuesta y debe también determinarla, o por lo menos influir en el tipo de respuesta que se evoca. La relación del estímulo y la respuesta es extremadamente íntima. La terminología conductista se debe a que esta parte del curso tiene que ver con el comportamiento. Y aquí tiene 91 una cita. La terminología conductista es una referencia a la escuela psicológica del conductismo, la cual se enfoca en el estudio científico de la conducta sin referencia alguna a los estados mentales. Bien.
viendo estrictamente la conducta como una respuesta al estímulo del ambiente. La conducta es la respuesta, por lo tanto, la respuesta a qué se vuelve algo crucial. El estímulo de todo tipo, los estímulos de todo tipo son identificados a través de la percepción. Tú percibes el estímulo y actúas o te comportas de acuerdo con este. Por lo tanto, you perceive, so will you be. Por lo tanto, así como percibes, así te comportas. Y aquí hay una cita, la 92, un pie de página. Una alusión al dicho así como percibáis, así como cosecháis, así como sembréis, así cosecharéis, la que se basa en Gálatas 6:7, lo que un hombre siembre, eso mismo él cosechará. Esta alusión mezcla la terminología bíblica con la teoría, con el arreglo de la teoría conductista que hace Jesús acá, con la reelaboración de la teoría conductista de Jesús acá, la cual Helen nota y responde. Yo planteé el punto de que el lenguaje bíblico es difícilmente una terminología conductista y Jesús respondió, pero ellos no deberían estar en desacuerdo tampoco. No deberían estar en desacuerdo entre sí tampoco. Así es. ¿Hasta ahí, creo? Sí, gracias. Y bueno, pues así lo vemos, ¿no? Nos acaban de explicar cómo funciona la percepción de acuerdo con el ego, claro. ¿Verdad? Porque todo parece ser a base de estímulos. Nosotros nos decimos que el mundo me estimula, ¿no? Hay cosas que parecen competir sobre otras, según mi historia personal, ¿verdad? O mis intereses personales del ego. Y yo quiero esas cosas que surgen en mi espacio de conciencia. Entonces parece que voy detrás la fuente de placer, estímulos aparentemente atractivos, y huyo de la fuente de dolor, estímulos que parecen ser perjudiciales para mí, ¿no? Y así, hola San Luciano, bienvenido, gracias. Así nos decíamos que funcionábamos, que esa era la percepción, así interactuábamos con el mundo, ¿no? ¿Qué sabemos nosotros ahora? Que es todo lo contrario. Primero establecemos nuestro sistema de valores, nuestro sistema de creencias y vamos buscando, mandamos mensajeros que nos devuelvan testigos de lo que queremos ver. Vamos buscando cosas en el mundo que parezca que nos gustan y cuando las detectamos decimos, a por esto que voy. Pero es primero gracias a que he elaborado una historia personal donde me digo que yo, con el juicio que he ido adquiriendo, que tengo un buen juicio para saber qué es lo que me conviene en el mundo, tras qué tengo que ir en pos, ¿verdad? Sin ser consciente de que es todo basándose en un sistema de pensamiento que me he inventado y que hace asociaciones completamente arbitrarias, es decir, que no tienen ningún sentido, porque no van a perdurar. Las asociaciones que hacemos de que esto me gusta y esto me causa felicidad, unas veces es así y otras resulta que eso mismo me aburro, me canso o descubro que no era tan bueno, que tiene efectos secundarios. Total, que esa manera de percibir, primero que es un fiasco, es mentira, es siempre de dentro a fuera, porque primero pensamos qué es lo que nos puede gustar y luego lo vamos buscando y encontramos testigos de que estaba ahí, por eso reaccioné así, ¿no? Pero es mentira, es que yo quería que las cosas fueran de esa manera. Y cuando ya vemos que no nos satisfacemos, entonces podemos realmente decidir que sea el Espíritu Santo el que elija
¿A qué me dedico yo durante todo el día? A obrar milagros, ¿de qué manera? Como Él quiera, ¿verdad? Muy bien. Hola, San Luciano, bienvenido, gracias. Gracias a todos. Hola, hermano maestro. Hola, Luciano. Entonces, claro, estamos invitados a perdonar, como dice, ¿no es cierto? Observar, Claro, esperar, como dice, no juzgar, porque el conductivismo nos lleva al cambio de conducta del individuo, ¿no? Eso es lo que estamos leyendo, hacer magia. es ir a hacer magia hacia afuera. Acá no, acá es quedarse quieto, ver el ego, observar el ego. Bueno, a mí me pasó esta semana y media, 2 semanas que estuve ausente, experimentar mi ego proyectado afuera. Y fue bastante duro, maestra, hermanos, duro, duro, duro. Y claro, había que aquietarse, observarlo, esperar y pedir que el Espíritu obrara, ¿no es cierto?, para ambos. Así Sí, es. sí. Así es. Nosotros aprendemos a desestimar todo lo que nos llega de información del ego, a estar desestimándolo continuadamente. No, no quiero esta manera de ver, no me quiero Así, fijar en las cosas que parecen pasar en el mundo tal como me las plantea el ego. No, esta manera de ver está equivocada. Ir entregando, ¿no? Como nos dice, por ejemplo, en el punto número 8 del manual para el maestro, cómo evitar la percepción de grados de dificultad en los milagros. Y ahí Jesús nos deja bien claro, no intentes percibir con los ojos del cuerpo, porque esa es una percepción errada desde su base. Es la manera del ego de percibir, que intenta ir a por la fuente de placer y rechazar la fuente de dolor sin importar además las consecuencias, porque el ego te lleva a busca, esto te gusta, y cuanto menos reflexiones sobre ello, mejor. Por eso, por ejemplo, cuando estamos aparentemente borrachos y hacemos las cosas aparentemente sin reflexionar, porque lo que primero parece anularse cuando uno se toma unas copitas es la corteza prefrontal, que es lo que asociamos con la parte más elaborada de nuestro pensamiento, se nos olvida qué tenemos que hacer mañana y pasado y al otro, entonces actuamos por impulso, ¿no? Y entonces ya luego se encarga el ego de echarnos la culpa además de mira lo que hiciste, cómo no te contuviste, quién te mandaba a ti a hacer eso, decir aquello. Una locura, ¿no? Entonces sabemos que lo que tenemos que hacer es observar siempre los primeros pensamientos que vengan, hay que ponerlos en tela de juicio. Hay que estar dispuestos a decir, estos pensamientos son tuyos, Espíritu Santo, porque normalmente lo primero que entra en la mente, si no estamos ya bien alineados, es el ego siempre, ¿no? Por eso también aprendemos desde que nos levantamos, alinearnos lo primero, conectarnos con la divinidad en nosotros. Padre, buenos días, aquí estoy a tu servicio. Me hago consciente de que tengo la voz del Espíritu Santo para que me guíe durante todo el día. Como nos dice Jesús, es mucho mejor empezar el día bien y entonces ya los detectas mucho mejor los pensamientos del ego, ¿verdad? Que no empezar ya el día con el ego que te diría tienes mucho sueño, estás muy cansada o ya llegas tarde, se te han pegado las sábanas o cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Porque sabemos cómo es el ego ya, ¿no? Juicio, crítica, pensamiento limitante, comparaciones de superioridad, de inferioridad, pero nunca somos iguales, nunca está todo bien. Y la proyección, ¿no? La diferencia entre la proyección y los milagros. ¿Qué hace la proyección, como estábamos viendo? Excluir, ¿no? Seleccionamos para rechazar unas partes y coger otras. Seleccionar. La percepción, según el ego, es intrínsecamente evaluadora, ¿no? Estábamos buscando las fuentes de placer para amarlas y rechazar al resto. Relaciones especiales con eso que nos decimos que nos gusta. Y en cambio los milagros son integradores. Es una percepción integrativa. Me va todo bien, Padre, estoy dispuesto a amarlo todo como tú lo amas. ¿Qué milagros quieres que hagamos hoy? ¿A quién me vas a llevar a dar amor? ¿Cómo quieres que sirva a tu hijo? Porque servir al Hijo de Dios es amarlo.
es estar a su disposición para serle de utilidad, para darle amor, para ayudarle. Y ayudando al otro, estamos viendo continuamente que nos ayudamos a nosotros mismos, porque como el otro soy yo, fuera dentro y dentro y fuera, ahora ya es uno, es una unidad. Qué bien, ¿verdad? Esta nueva manera. La sana. Muy bien. Pues entonces... Todo sí, estaba patas arriba y ahora se enderezó. era un pandemonium, un caos, ¿verdad? Así fue. Entonces seguiríamos leyendo en la página 127, T1B36D, perdón, T1B36E. Tuve en cuenta este punto, o Helen, esto lo has leído tú ya, pero no lo habíamos leído desde aquí, creo. Helen destacó este punto de que el lenguaje bíblico es a duras penas una terminología del comportamiento, y la respuesta es no, pero tampoco tienen por qué no estar de acuerdo la una con la otra, y por eso nos da ese ejemplo, ¿no? El ejemplo de la Biblia nos lo coge para que veamos que es similar a lo que observamos desde la teoría del comportamiento. Pasamos de página, nos vamos a la 128. Aquí estaríamos en el T1B36F. Considera de nuevo la regla de oro. Se te pide que te comportes con los demás como querrías que lo hicieran contigo. Esto significa que la percepción de ambos debe ser precisa, ya que la regla de oro es la orden o el orden lo que rige el comportamiento apropiado. Tú no te puedes comportar apropiadamente a menos que percibas correctamente, porque el comportamiento apropiado depende, y destacamos la palabra depende, de la falta de confusión de niveles. La presencia de una confusión de niveles, siempre, destacamos la palabra siempre, página 129, lleva a una prueba, siempre tiene como resultado una prueba de realidad variable. Y eso provoca variabilidad en lo apropiado del comportamiento. Recordamos que la confusión de niveles es confundir el nivel causal con el nivel del efecto. Donde se decide todo siempre es en la mente. Pero cuando creemos que el cuerpo puede actuar por su cuenta, le estamos otorgando al cuerpo la capacidad de ser causa, cosa que es una ilusión. El cuerpo no toma decisiones por su cuenta. Eso nos lo explica perfectamente Jesús, ¿verdad? Estamos en la página... todavía no se habría terminado, ¿no? Sí, se ha terminado aquí. Vale, pues párrafo 3, Santanelli. Entonces, dice, considera la regla de oro nuevamente. Y aquí nos lleva 93. Dice, ver el principio 35 para la primera referencia a la regla de oro. Ah, es la que leímos hace un poquito, que decía
La regla de oro Esto es lo opuesto a la regla de oro. Y al haberla invertido, lo que siguió automáticamente fue lo opuesto a los milagros o proyección. Y sigue aquí. La regla de oro, recordamos que es la regla de hacer a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, ¿verdad? Entonces dice, se te ha pedido que te comportes con los demás, así como a ti te gustaría que ellos se comportaran contigo. Esto significa que tu percepción de ambos tiene que ser precisa, puesto que la regla de oro es lo que rige la conducta apropiada. Tú no te puedes comportar apropiadamente a menos que percibas muy precisamente, porque la conducta apropiada depende de la falta o depende de que no haya confusión de niveles. Y aquí nos manda a la 94. Dice, esta es la primera vez que aparece el término confusión de niveles, aunque el concepto ha aparecido varias veces, más notablemente en los principios 21, 26 y 28. La confusión de niveles significa confundir un nivel con otro. Aquí se refiere a confundir el nivel físico con el nivel espiritual. Y nosotros hacemos esto cuando vemos atributos del nivel espiritual, de la verdad, y nuestra identidad, del amor, de la comunión y de la felicidad. Los vemos como si ellos estuviesen en el nivel físico. Sí, como si ellos dependieran del nivel físico. Esto de asignar los atributos de un nivel al otro es la esencia de la confusión de nivel. Y cuando decimos nivel espiritual, podríamos decir nivel mental, ¿verdad? También, para que se entienda. Vale. Y ese sería como el reino del conocimiento mental recto. A ver, el reino del conocimiento es sin forma alguna. Hablamos de antes de empezar a percibir. Dios no tiene forma, nosotros tampoco. Ese es el reino del conocimiento. Por eso hablar del reino del conocimiento se vuelve inefable. Cuando tenemos una revelación que es como que en el sueño entra la conciencia de quién eres de verdad, pues cuando lo vas a explicar con palabras te quedas corto siempre, porque es algo tan sumamente sublime que por mucho que intentaras balbucear algo, pues te quedarías muy parco en palabras, ¿no? Pero aquí en el mundo, la regla de oro lo que te dice es que te tienes que comportar como te gustaría que se comportaran contigo, porque si percibes correctamente vas a percibir que el otro eres tú. Entonces, el comportamiento aquí, que es en el único mundo de la percepción donde hay comportamiento, va a estar guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a comportarnos con el otro como nos gustaría que se comportaran con nosotros, ¿verdad? Va a ser un comportamiento adecuado porque vamos a cambiar la manera de percibir, porque vamos a cambiar la manera de pensar. ¿Sí? Gracias. Por eso aquí son útiles los milagros. Los milagros son los que inducen a la acción. Los milagros son los que nos llevan a interactuar amorosamente con los demás. Por eso también cuando se nos define la expiación, se nos dice que es una lección en compartir. Nosotros cuando antes creíamos que dábamos, creíamos que perdíamos al dar, porque creíamos ser seres físicos y que al compartir propiedades físicas parecía que perdíamos su posesión.
Y en cambio ahora, al reinterpretarlo todo a la luz de la expiación, de la comprensión, se nos dice que al dar se incrementa. Por eso los milagros brindan más amor tanto al que da como al que los recibe. Y ahora el costo de dar, como nos decía el ego, ya no es perder, el costo de dar es recibir. Cuanto más das, más recibes. ¡Wow! ¿Cómo cambia el cuento con el Espíritu Santo? Es que es justo lo contrario, porque tenemos que darnos cuenta de que el ego es lo opuesto a Dios. Por eso se nos dice el ego, el milagro. Cuando vemos la clarificación de términos, lo que viene de Dios, la manera amorosa de pensar para estar aquí en el mundo interactuando los unos con los otros, es la manera de pensar milagrosa. Y es lo que va a sustituir al ego. Cuando yo abandono al ego, tengo los milagros y por eso somos obradores de milagros. ¿A qué nos dedicamos? A obrar milagros. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Por eso cuando no ocurren es que algo anda mal. Ya me he puesto a pensar equivocadamente. He dejado al ego que se siente en el trono de mi mente, que es mi altar. He encumbrado al miedo en lugar de donde le corresponde estar el amor y me he exiliado yo, otra vez, de la mente correcta. Por eso necesito el reconstituyente, que es el perdón. Uy, que me estoy equivocando, Espíritu Santo, dame otra vez el milagro, la vitamina, vitamina, mina, milagros a mí. Palabra de Dios, ñami, ñami, ñami. Qué rica la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que asociar la corrección con lo rico, porque todavía hablamos de corrección y algunos hermanos parecen ponerse los pelos como escarpias. Que corregir es algo amoroso cuando se hace desde el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos da muy buen resultado. Gracias. Pues San Miguel, ¿tienes el libro a mano? Pues si quieres poner el micrófono y leernos en el capítulo 1, el punto 3, el párrafo 6, ahí es donde se ubica lo que estamos hablando. Capítulo 1, ¿qué epígrafe? 3, la expiación y los milagros. Sí. Párrafo ¿Qué punto? 6. Párrafo 6. Vale. Respondes a lo que percibes y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna, de confianza. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo, tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Amén. Amén. Gracias. Tú habías terminado, ¿verdad, Santanelli, o faltaba algo? Faltaba un trocito chiquitito. Pues Dice, adelante. la presencia de la confusión de niveles siempre da como resultado una evaluación variable de la realidad y por lo tanto también resulta en una variabilidad en respecto a qué es lo apropiado del comportamiento. Y aquí tiene 95, una llamadita, dice, la evaluación de la realidad o la prueba de la realidad, dice, es contrastar tus percepciones contra las realidades de la situación y ajustar tus percepciones de acuerdo con esto. El punto que se resalta anteriormente es que si tú has confundido el nivel físico y el nivel espiritual, asignándole atributos del uno al otro, entonces tú no puedes. Cuerdo, sound ahí podría ser
traducido como cuerdo Entonces, o tu apropiado. conducta, then you cannot conduct sound reality testing. Entonces tú no puedes conducir test cuerdos de la realidad porque estás confundido acerca de la realidad. Sí, Tu sólidas cuerdas. comportamiento, Sólido, cuerdo, consistente, que tenga que ver. sí, consistente. Mm. Sí, sí, luego entonces tú no podrías conducir test cuerdos de la realidad, test consistentes de la realidad porque tú estás confundido acerca de la realidad. Claro, si estás confundido, ¿cómo vas a poder hacer test sobre eso? Tu conducta, por lo tanto, será apropiada a tu punto de vista de la realidad, pero no a la realidad misma. Eso es. Si nosotros ya para empezar tenemos una apreciación variable de la realidad porque estamos preguntando al ego, pues cómo va a ser nuestro comportamiento, igualmente voluble, inestable, ¿no? Por eso es una mente caótica, porque no damos nada por sentado, nada por estable, ¿no? Precisamente es una de las grandes diferencias con el pensamiento ordenado. Si de Dios es un pensamiento ordenado, estable, Dios es estabilidad, inmutabilidad, el ego es puro caos. Pues ¿cómo va a ser mi comportamiento llevado por el ego? Sí, no, pero sí. Sí quiero quedar, pero ya me estoy arrepintiendo de haberle dicho que sí. Mejor pásame a buscar a las 5. ¡Uf! Qué mal me viene a las 5. 5:30. No, mira, te vuelvo a llamar porque es que a las 5:30 ya no llego. Que me ha surgido esto. ¿No? ¿No? O te quiero, pero no te quiero. Qué bien me caes, pero me parece un poco pesado, ¿no? O qué guapo es, pero no se comporta muy apropiado. Cambio permanente, sí. Enfermante. Claro, ¿cómo acabamos todos físicamente? Pues traspasando ese conflicto al cuerpo, ¿no? La tensión física que conllevaba todo ese, ¿no? Continuamente a la defensiva, porque preveíamos ataque. Pues una locura, ¿no? Qué bien que ahora descansemos en paz. Y no teniendo que esperar a criar malvas. ¿Verdad? Como nos dice Jesús, no es una bendición para los muertos, es para los vivos, es aquí y ahora. Genial. Muy bien, pues seguimos entonces en el T1B36G. Todas las formas de degradación de la imagen de uno mismo son distorsiones perceptuales fundamentales. Inevitablemente producen o bien autodesprecio o bien proyección, y usualmente ambas. Puesto que tú y tu prójimo sois miembros iguales de la misma familia, según os percibáis ambos, así os comportaréis entre vosotros. Pasamos la página a la 130. Así os comportáis entre vosotros. La manera de percibir para seguir un comportamiento de acuerdo, para tener un comportamiento de acuerdo con la regla de oro, es mirar desde la percepción de tu propia santidad y percibir la santidad de los demás. Y hasta ahí sería el párrafo 4 en San Robert Perry. Todas las formas de degradación de la autoimagen son fundamentalmente distorsiones de la percepción. Ellas producen inevitablemente ya sea autodesprecio o proyección hacia otros, y generalmente producen ambas. Puesto que tú y tu prójimo son igualmente miembros de la misma familia, así como
yo percibo, así como tú percibes a ambos, así mismo tú te comportarás hacia ambos. La manera de percibir de la regla de oro, la manera de percibir la conducta de la regla de oro es mirar desde la percepción de tu propia santidad y percibir la santidad en los demás. Y aquí dice ver Caneo 9, Mrs. Albert, la obradora de milagros. Ese ya lo vimos. Sí, pero con el compendio nos tocará verlo también, ¿verdad? Vamos a seguir un poquito más. Ay, ese no lo hemos visto acá. No, acabamos de llegar. ¿Verdad? Eso es. Bueno, pues página 131, T1B36I, donde nos dice: Bill y tú necesitáis una considerable clarificación sobre el papel de canalizar, sobre el rol de canalizador. Mira con detenimiento a la señora Albert. Ella está obrando milagros todos los días, porque ella sabe quién es. Enfatizo otra vez que tu tendencia a olvidar nombres no es hostilidad, sino miedo a involucrarte o al reconocimiento. Has malinterpretado los encuentros humanos como una oportunidad para la magia en lugar para los milagros, y por eso intentas proteger el nombre. Esto es una manera antiquísima y primitiva de intentar proteger a una persona, intentando proteger el nombre, cambiándole el nombre. Esta parte viene parecido, sí. T1B 36J, página 132. Ten en cuenta, nota, observa que esta muy vieja práctica judía de cambiar el nombre de una persona que está muy enferma es una práctica judía antigua, de modo que cuando se le dé la lista al ángel de la muerte, no encuentre a la persona con ese nombre. La persona con ese nombre no pueda ser encontrada. T1B 36K. Esto es un buen ejemplo de la curiosa regresión literal que puede ocurrir en personas muy brillantes cuando se asustan. Tú y Bill ambos lo hacéis. De hecho, es un mecanismo estrechamente relacionado con la fobia, en el sentido de que ambos reducen el miedo a un aspecto simple de un problema mucho más grande para poder evitarlo.
T1B36L. Un mecanismo similar funciona cuando te enfadas por una infracción menor cometida por alguien con quien mantienes una relación ambivalente. Un buen ejemplo de ello es tu respuesta hacia Jonathan, el marido de Santa Helen, Luis, aquí se le ha cambiado el nombre, quien ciertamente, he remarcado ciertamente, deja las cosas alrededor, por toda la casa, de maneras muy extrañas. En realidad, hace esto porque piensa que con estas áreas menores de desorganización poco importantes puede proteger su estabilidad. Te recuerdo que tú misma has hecho esto durante años. Página 134. Y deberías entenderlo muy bien. Esto debería ser abordado con gran caridad en lugar de con gran furia. Bueno, voy a seguir porque parece que no termina de coincidir todo con el libro de San Robert Perry. T1B36M. La furia viene de tu comprensión de que no amas a Jonathan como deberías y reduces tu falta de amor centrando tu odio en un comportamiento trivial y en un intento de proteger esa falta de amor por tu parte, tuya. También le llamas Jonathan por la misma razón. Ver las referencias anteriores. T1B36N. Ten en cuenta que el nombre es un símbolo humano que representa a una persona. Página 135. Las supersticiones relativas a los nombres son muy comunes precisamente por esa misma razón. Esto es también por lo que la gente a veces responde con ira, con furia, con rabia, cuando sus nombres se deletrean o se pronuncian incorrectamente. T1B36O. De hecho, la superstición judía acerca de cambiar los nombres fue una distorsión de una revelación sobre cómo alterar o evitar la muerte. Lo que el contenido de la revelación
propiamente fue que aquellos que cambian su mente, no el nombre, página 136, aquellos que cambian su mente o que cambien de mentalidad, no el nombre acerca de la destrucción o el odio, no necesitan morir. La muerte, en términos humanos, la muerte es una afirmación humana de una creencia en el odio. Por eso es por lo que la Biblia dice que no habrá muerte, que no hay muerte. Que no hay muerte. Sería Mateo, bueno, hay diferentes, Mateo 5:17, por ejemplo. Revelaciones 21:4. Y es por eso por lo que yo demostré que la muerte no existe. Recuerda que yo vine a confirmar la ley al reinterpretándola. La ley misma, si se entiende correctamente, solo ofrece protección al hombre. Aquellos que aún no han cambiado sus mentes han introducido en ella el concepto del fuego infernal. Muy bien, pues esto correspondería ahora con el párrafo 5. Que nos va a leer Santanelli. Párrafo 5. Ten en cuenta que la antigua práctica judía de cambiar el nombre de una persona que está muy enferma, de manera que cuando le den la lista al ángel de la muerte, la persona con ese nombre no podrá ser encontrada. Están haciéndole trampita al ángel de la muerte. Aquí en 97 dice, el Talmud dice, 4 cosas pueden abolir el decreto de un hombre. Es decir, pueden evitar el ángel de la muerte, y ellas son caridad, súplica, cambio del nombre y cambio de la acción. En Polonia esta idea esta idea se manifestaba en no pronunciar nunca el nombre de un niño o de alguien extremadamente enfermo, y en cambio usar un sobrenombre y de esta manera engañar al ángel de la muerte. Esto, y volvemos aquí al San Robert. Sí. Esto era en verdad una distorsión de la revelación acerca de cómo alterar o evitar la muerte. El contenido adecuado de la revelación era que aquellos que cambian su mente, no el hombre, acerca de la destrucción o del odio, no necesitan morir. La muerte es una afirmación humana de una creencia en el odio. Y por esto la Biblia dice, la muerte no existe, no hay muerte.
Y así, y por eso fue que yo demostré que la muerte no existe. Y hay una llamadita aquí. Proverbios 12:28. If the way of righteousness is life. ¿En la manera correcta es la vida? Proverbios 12:28. Sí, yo aquí lo tengo como en el andar de la justicia está la vida y en su camino no hay muerte. Ah, eso. Gracias. Igualmente. Esta era la 98, ¿sí? Sí. Recuerda que yo vine a... Recuerda que yo vine a complementar la ley reinterpretándola. A llevarla a cabo. A cumplirla. Sí, eso. Ok. Recuerda, yo vine a cumplir la ley reinterpretándola. Y viene otra noticia, la 99, Mateo 5:17. No pienses que yo he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no he venido a abolirlas, sino a cumplirlas. ¿Cumplirlas? A cumplirlas. Sí, a cumplirla. El pasaje anterior implica que Jesús mismo, su persona y sus hechos, no es el que cumple la ley. En cambio, Él la cumple reinterpretándola. Él quiere decir que la ley, así como la práctica judía respecto a los nombres, era una distorsión de la revelación y que Él cumplió la ley revelando el contenido apropiado de la revelación. ¿No? Bueno, para que nos quede, porque esto también es una interpretación de San Robert Perry. Realmente lo que dice Jesús es que he venido a cumplir la ley al reinterpretarla. Lo vamos a leer ahora. La idea sería, como la reinterpreto, ahora sí que la puedo cumplir, porque la ley se va a cumplir. Nosotros estábamos tergiversando las leyes, ¿no? Entonces, como vemos, lo que nos ha ido ocurriendo en la historia de la ilusoria humanidad es que aunque Dios estaba ahí con el Espíritu Santo intentando decirnos cómo eran las cosas, nosotros en el fondo escuchábamos lo que queríamos escuchar y lo cambiábamos para que fuera en beneficio del ego. El ego lo tergiversa todo y lo hace a su manera. Entonces, por eso las leyes están tergiversadas y es todo caótico y aquí nadie entiende nada y no hay diálogo, no hay comunicación. Entonces, Jesús ahora lo que viene es aclarárnoslo todo. Mirad que el panorama no es este, es este otro. Vosotros sed amorosos solamente y ya veréis qué bien os va. Dejádmelo todo a mí, que yo os inspiro para ser amorosos. Sed felices, es que no hay nada más que hacer. Con Dios todo es muy, muy fácil, ¿verdad? Se acaban los problemas, las preocupaciones, las complicaciones, el caos fuera, solo con un soplidito de nada, se acaban las tinieblas, fíjate, ¿no? Esos muros infranqueables, y nos dice Jesús, pero si no sujetan ni un botón, no sostienen ni una pluma, ¿qué te has creído tú que es el cuerpo? Si no es nada, una imagen mental en tu cabecita. Pues déjamelo a mí, que yo te la reinterpreto, el cuerpo, para que puedas ser feliz ya todo el tiempo, ¿verdad? Nos trata como a bebecitos. El ego lo enreda todo, absolutamente todo. Tú lo has dicho, Y absolutamente. Aparentemente acá en Chile hay una psicosis, es que ustedes no se imaginan, hermano. Impresionante. Y ahí estamos. Los oradores de milagros, expandiendo amor, Sí. tranquilo, no pasa nada. Pues sí. Nunca me imaginé lo que está ocurriendo en mi país. Bueno, Espíritu Santo en todas partes, ¿eh? En todos los lugares del ego cuecen habas, ¿eh? No te creas que es propio de Chile. O si no, que nos lo digan a cada uno de los lugares, ¿no? ¿Qué está pasando en tu ilusorio país? ¿Qué parece ocurrir?
Pues si ponemos las noticias, ¿no? Una locura. Cuando no hay una moción de censura en el gobierno, hay unos, bueno, todo, ¿no? Todo caos. El mundo del ego es así. Hasta que el mundo real se vaya implementando en el sueño, pues todavía aparecerá, y de hecho hemos visto la ilusoria pan, que no nos dejan aparentemente decirlo, pues sabemos que es que el ego se ha vuelto vicious, ¿verdad? Virulento, porque prevé su abandono. O sea que pero nosotros por eso podemos seguir estando bien, bien tranquilos. Santa Clara Inés, en todos los países Una aquí. de las pocas veces en que todo el mundo se ha puesto de acuerdo. Pues sí. Bueno, es que fijaos, es como que está lanzando los últimos cartuchos porque ha dicho, estos me abandonan. ¿Qué tenemos ahora? Aparente miedo colectivo, ¿no? Todo el mundo aparentemente vive con un miedo realmente exacerbado, ¿no? Lo natural aparentemente ahora es tener mucho miedo, ¿no? El ego nos la ha vendido bien vendida aparentemente, ¿no? Cuanto más miedo tengas, más protegido irás. No te acerques, no toques, ¿no? Fijaos que por un lado nos decía el contacto físico es tu salvación, lo máximo que puedes llegar a conseguir es estar con otros cuerpos, y ahora lo que te hace feliz te mata a la vez, ¿no? Fijaos en la dualidad, la ambivalencia. Amas, pero tienes miedo de lo que amas. No te puedo tocar, cariño, cuánto lo siento, me encantaría darte un abrazo, pero no puedo. Espíritu Santo. Pues unas locuras que gracias a nuestra reinterpretación por parte del Espíritu Santo, pues vemos que no pasa nada, que está todo bien, que no ha pasado nada, ¿verdad? Y ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, pues faltaba un trocito, ¿no? Llamas del infierno. Ah, o lo has terminado de leer. El concepto del fuego del infierno, lo del fuego del infierno viene luego, ¿cierto? Sería terminar el párrafo. Dice que la ley por sí misma, si se entiende perfectamente, ofrece solamente protección. Son aquellos quienes no han cambiado todavía sus mentes los que han permitido que el concepto del fuego del infierno entre en ellas. Eso es. Arderás en las llamas del infierno. Ese es el concepto de eternidad que nos ofrece el ego. Te chamuscarás eternamente. Fíjate. Qué locura. Qué bueno. Pues San Luciano, por ejemplo, ¿nos quieres leer este párrafo al que corresponde esta parte? Lo tenemos finalmente en la página 12 de la primera edición. Estaríamos dentro del punto 4. ¿Cómo escapar de la oscuridad? El párrafo 4. Párrafo 4. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte. Y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe, vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. Te aseguro que te daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita. Y en la medida en que me lo permita, aquello en lo que das fe demuestra tus creencias y de esta manera las refuerzas. Aquellas que te dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia, que han aprendido les pertenece. Pues muy bien. Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí para no avanzar más porque nos estamos alejando de la referencia que nos ha hecho al cameo 9 de Mrs. Albert, la oradora de milagros, y el próximo día empezamos con ese cameo, ¿vale? Genial.
Pues gracias. Bien, gracias. Igualmente. Muchas gracias. Bendiciones, bienvenidos a todos y gracias. Santa Clara Inés nos dice, sí, en todos los países. Aquí en Colombia es un caos y los hermanitos aparentemente muriendo de miedo, claro que sí, pero no está pasando nada. En realidad estamos todos totalmente cuidados en la mente de Dios. La mirada de Miguel, Santa Inma Cortés, Santa Melba Neto, gracias, Santa Ani Ramírez, Eli Principesa, gracias, Santa Victoria Soto. Hola, hermanas santas, bendiciones igualmente. Santa Gida, gracias. Y a todos. Un honor compartir. Hola, Santa Julia, Hola. ya está de vuelta. Gracias. Gracias. Bendiciones. Nos Hasta el vemos. ilusorio mañanita. Dulces sueños de su mano, los que os vayáis a acostar y los que no, feliz tarde de su mano. Gracias a todos. Chao, chao.